Así, yo sé que está bien que No. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Disculpen. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra sesión. Mientras van llegando, terminamos de explicar lo que estamos explicando del diagrama de caja y con eso le dejamos listo, ¿vale? Que es nuestro último tema de matemáticas, como para no dejarlo ahí en la I. Entonces, bueno, estamos diciendo entonces que Q1 era el percentil 25, que son 6. Q2, ¿qué es? Q2 es el percentil 50, o sea, hasta donde está en el 50% de los datos, que en este caso nos daría 12,5. Está por acá, porque dense cuenta que 12,5 está más cercano a 16 que a 6. Entonces, por acá estaría nuestro Q2 o percentil 50. ¿Cuál es el valor del percentil 50 en este ejercicio? ¿Cuánto pongo acá? 12,5. 12,5 tal cual. Y nos falta el percentil 75, que es Q3, ¿que cuánto es? 16. Exactamente. Entonces pongámoslo incluso como por acá, no tampoco tan pegado, porque sí está pegado, pero no tanto. 16. Y finalmente, ya para terminar el diagrama de caja, nos falta colocar acá el valor máximo, que cuánto es el valor máximo. 20. Exacto. Entonces por acá vamos a colocar nuestro valor máximo, que es 20. Y eso es un diagrama de caja, no es nada más lo que hay que hacer. ¿Listo? Acá lo tienen. Y así se realiza un diagrama de caja, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Yo creo que no. Pero pues me dice. Bueno, vamos a mirar entonces el siguiente. Ok. Entonces voy a bajar por acá para que nada más me puedan responder a mí. Mm, host, en co-host. Listo. Y acá. Listo. Y entonces vamos con nuestro siguiente repaso, que sería ya el último, y es ciencias naturales, ¿cierto? Entonces por acá, teoría física uno, teoría... No, mentiras, espérenme. Teoría física uno, ahí... Nosotros no hicimos teoría física 2, sí, sí hicimos teoría física 2, pero ¿qué pasó? No. Repaso grupo uno, no, ciencia psíquica. Ah, mentira, ya sé qué fue lo que pasó. Ya sé qué fue lo que pasó. Teoría física. Ya. En física, no. Nosotros hicimos el repaso completo de física
en un solo lugar. Hicimos teoría uno de química y ahora sí. Ujú. Quedamos hasta curvas de solubilidad y teoría 2 de química, que ahí llegamos hasta reacciones residuales, pH y orgánica. Eres de concentración, ejercicios de reactivo límite y principio de Le Chatelier. Me falta esa parte, el principio de Le Chatelier. Bueno, y miremos entonces ahora, vamos a ver acá la parte de teoría de biología. ¿Listo? Listo. Entonces, el primer tema que nosotros vimos de biología, ¿cuál fue? ¿La célula? La célula. Entonces vamos a mirar acá. Uy, espérenme. Biología 1. Listo. Pero eso porque está así. Biología 6 p.m. Teoría física, nueva sección 2. Curso preunal. ¿Por qué estás así, amiguito? Ah, ya, ya, listo, ya me ubiqué. Entonces lo primero que nosotros vimos tal cual fue la célula. Listo. Y hablamos sobre las funciones de los organelos celulares, la diferencia entre procariota y eucariota. Por acá vamos a volver a sacar. Recordemos que la más evolucionada es la célula eucariota o procariota. Procariota, si no estoy mal. Ok. Ok. ¿Nosotros qué somos, eucariotas o procariotas? Procariota. Eucariota. Eucariotas. Nosotros somos Eucariotas son eucariotas. las bacterias, ¿no? Procariotas son las bacterias, así es. Entonces la célula se va a dividir entre procariotas y eucariotas. Entonces recordemos acá que la procariota es la menos evolucionada, no tiene un núcleo bien definido y adicional a esto pertenece esta célula a arqueas y bacterias. ¿Listo? Si hablamos de las eucariotas, esas ya somos nosotros, entonces son las más evolucionadas. Tienen núcleo y organelos bien definidos en el citoplasma. Recuerden que si la célula fuera un huevo, el núcleo sería la yema y el citoplasma la clara, y los organelos estarían ahí encima del citoplasma. Bien definidos en el citoplasma, puede ser animal y vegetal. Listo. Entonces acá coloquemos esto. Acá sí. Bueno, después, si nosotros vamos a mirar acá una foto de esas células, pues usualmente las procariotas se ven así. Tienen una cápside, tienen acá unos cilios y flagelos que son los que les permiten moverse. Y las procariotas, pues sabemos que tienen núcleo bien definido. Las eucariotas, perdón, si tienen núcleo bien definido, vienen siendo como el animal y la vegetal. Espérenme un segundo acá. No, no me permite ver. Ya. Entonces las eucariotas se dividen en dos. ¿Qué cuáles son? ¿Célula qué y célula qué? Animal y vegetal. Animal y vegetal. Exactamente. Tenemos la célula animal. Listo, entonces, ¿qué particularidades o qué características tiene la célula animal? Que no tenga la vegetal, por ejemplo. ¿Cuál, perdón?
¿O qué característica tiene la vegetal que no tenga el animal? El animal tiene Cloroplasto. paredes celulares. La célula vegetal tiene cloroplastos y vacuolas y la célula animal no la tiene. Ok, listo. Entonces, bueno, por acá me decían la célula vegetal que tiene cloroplastos, vacuolas y pared celular. Entonces, por acá la vamos a poner. Mientras que la célula animal no lo tiene. Entonces, vamos a sacarla por acá. La célula animal sí tiene vacuolas, también es importante mencionarlo. Solamente que Y actúa como de diferente manera, ¿no? actúan de diferente manera. Usualmente acá las vacuolas son para desintoxicación. Acá en la célula vegetal son para almacenar agua principalmente porque en el intercambio gaseoso de la fotosíntesis se pierde mucha agua. Entonces, célula animal tiene, Núcleo definido. todas las eucariotas tienen, o sea, igual que la vegetal, el animal tiene núcleo definido. Entonces, célula animal tiene vacuolas, pero para desintoxicación. No tiene pared celular, sino que, digamos que el citoesqueleto de la célula, sí, o sea, la manera en la que se sostiene con qué es, que solamente está en los animales. No tiene pared celular, no tiene pared celular. Ni idea. Membrana celular, no. El que es el esqueleto en la célula animal tiene centriolos, lo cual hace las veces de su esqueleto. ¿Qué otra cosa tiene que no tenga la célula vegetal? Ya. Ah, bueno, creo que ya con eso. ¿Sí? No tiene pared celular, tiene centriolos, lo cual hace las veces de su esqueleto. A ver, coloquémoslo acá más bien como en una listica, ¿les parece? Tas, tas, tas. ¿Qué otra cosa tendríamos acá? No tiene plástidos, ni cloroplastos, ni leucoplastos, etcétera. ¿Listo? No realiza fotosíntesis. O sea que no es autótrofa, sino que es Heterótrofa. heterótrofa. Listo. Esas son las características de nuestra célula animal. Si vamos a hablarlo acá con la célula vegetal, vamos a ponerla por acá. ¿Qué podemos decir de ella? Entonces, tiene vacuolas. ¿Para qué usa las vacuolas la célula vegetal? Para almacenar agua. Para regular la humedad. ¿Listo? Sí tiene pared celular, la cual le da sostén. ¿Y qué otra cosa tiene? Membrana Em, celular. ambas tienen membrana celular porque es la que regula el paso de sustancias, pero tiene algo particular acá también y no tiene centriolos, ¿sí? Tiene plástidos, como los cloroplastos, que influyen en la fotosíntesis. Recuerden que en los cloroplastos, más específicamente en los tilacoides, se realiza la transformación de energía lumínica del sol a energía ¿qué? Química en forma de ATP. Química en forma de ATP, no, en forma de alimento, de glucosa, ¿sí? El ATP es la energía que yo libero cuando rompo esa glucosa, ya lo vamos a ver.
Realiza fotosíntesis y no es heterótrofa, sino que ¿qué es? Autótrofa. Autótrofa, es decir, fabrica su propio alimento. Y esas son las diferencias en la clasificación de la célula. Listo. Vimos algunos organelos que son importantes, entonces recordemos acá algunos, después de hacer esta diferenciación. ¿Cuáles me pueden decir que son importantes? Las mitocondrias, los ribosomas. Ujú. Los ribosomas, las mitocondrias, el aparato de Golgi, de hecho vamos a mirarlo. Lisosomas. Lisosomas, correcto. Entonces, bueno, vamos a decir algunos. Entonces, las mitocondrias, ¿de qué se encargan? O más, primero los ribosomas, perdón. De la síntesis Sintetizan, de proteínas, profe. Proteínas. exactamente. Sintetizan proteínas. ¿Listo? En el proceso de síntesis de proteínas, que ya la vemos. Las mitocondrias obtienen energía en forma de ATP durante el proceso conocido como ¿Sí? respiración. Exactamente. Es cuando rompemos la glucosa. Ribosomas, mitocondrias. La membrana celular, ¿qué hace? Ni idea. Es como si fuera el portero. Regula el paso de sustancias a la célula y fuera de ella. Los lisosomas se encargan de degradar sustancias. Sí, sí, como el estómago. Ujú, es como el estómago de la célula, degradar y digerir sustancias. El aparato de Golgi, ¿de qué se encarga? El paquetamiento de las proteínas. Empaquetar, sí, Una proteínas vesícula. y distribuirlas. Ajá. Exacto, ¿qué es una vesícula? ¿Qué es una vesícula? Una vesícula es un saco membranoso, es decir, un saco que tiene la misma el mismo material de la membrana. Entonces, cuando llega a la membrana se mezcla y sale. Ok. Entonces, claro, eso tenía ciertos procesos asociados. Entonces, bueno, vamos a mirar el primero, que es el de la síntesis de proteínas. ¿Listo? Entonces, procesos celulares. Uy, esperen que acá algo pasó. Primero la síntesis de proteínas. Entonces, acá tenemos nuestro proceso de síntesis de proteínas. ¿Quién, quién me quiere ayudar a definirlo? ¿Sí? Yo le voy ayudando y le voy diciendo. ¿Quién me dice qué es lo primero que pasa? Levanten la mano y me ayudan y les voy diciendo y ahí vamos corrigiendo. ¿Listo? ¿Quién se anima voluntariamente? Decirme, bueno, primero lo que pasa es que el ADN, tal cosa. Arriésguense, pierdan el miedo. Si se equivocan no pasa nada. Aprenden. Entonces, el ADN es el que tiene la información, ¿no? Ajá. Luego Entonces, el primero, ARN transfiere esta información, o sea, sale del núcleo. listo. Entonces, vamos por partes. El ADN tiene la información genética para formar proteínas, correcto. Pero no puede salir del núcleo. Entonces, como nos dice la compañera muy bien, entonces se transcribe en ARN mensajero. Muy bien. ¿Y después qué pasa?
¿Es distribuido por todas las células? Bueno, más que distribuir es que sale del núcleo y se va al citoplasma a buscar a quién. ¿A las células? ¿Al No ADN? porque, no porque el ARN mensajero nunca sale de la célula, ¿sí? El ADN es una hebra doble, ¿vale? Y el ARN mensajero es una hebra sencilla. Entonces, el ARN sale del núcleo, pero va en busca de otro ARN, de otro ARN. Entonces, el ARN mensajero sale del núcleo en búsqueda de ARN de transferencia, ¿sí? Y cuando se encuentran, ¿se dirigen a dónde? Los ribosomas. A los ribosomas. Listo. ¿Cuál es el tercer paso? Entonces, Sí. ajá, Pues ahí se forma el aminoácido, ¿no? ujú. Los ARN se traducen en aminoácidos, que son tripletas, tripletas de letras, tripletas de bases nitrogenadas, como AUG, AGGC, AUC, etcétera. Listo. ¿Tenemos ya proteínas o qué nos hace falta? Que opere el ARN ribosomal. El ARN ribosomal, exactamente. En los ribosomas, el ARN ribosomal pega los aminoácidos y ahí sí se nos forma ¿qué? La unión de aminoácidos, ¿qué es? Proteínas. Correcto, así formamos las proteínas. Muy bien, listo, perfecto. Eso es lo primero, síntesis de proteínas. Una vez que yo tenga las proteínas, ¿para dónde se dirigen? El ¿O aparato qué de pasa? Golgi. Ujú. Entonces luego el aparato de Golgi las empaqueta y las expulsa mediante ¿qué proceso? Lisosoma. Lisosoma. Exocitosis. Los lisosomas son los que degradan sustancias, correcto, mediante el proceso de exocitosis. Esperen un segundito acá, a ver si lo encuentro. Listo, acá está. Mediante el proceso de exocitosis. Recordemos que el proceso de exocitosis es que se nos forma una bolsita del mismo material de la membrana celular, va saliendo, llega a la membrana, se une con la membrana, por decirlo así, y expulsa la sustancia. La Algo. exocitosis, ¿usa energía o no usa energía? Sí, Ujú. La exocitosis requiere ATP. Porque es transporte activo, ¿no? Es transporte activo. Si exocitosis, endocitosis va a requerir ATP. ¿Dónde también podemos ver el proceso de exocitosis? Profe, cuando, una pregunta. cuando Eh, entran proteínas o sustancias a la célula, cuando entran, no, cuando salen, Porque cuando cuando salen. entra es endocitosis. Ajá. ¿Hay una pregunta por ahí? ¿No? Listo. Entonces, bueno, yo puedo tener, cuando yo tengo exocitosis, es salida de sustancias en vesículas. ¿Sí? ¿Cómo es esa exocitosis? Requiere energía, ¿vale? Requiere energía, que la energía en la célula, ¿cómo se llama? ATP. Adenosín trifosfato, correcto. Entonces, acá está exocitosis. Lo podemos ver en el proceso de síntesis de proteínas. El aparato de Golgi empaca las proteínas y las expulsa. Lo podemos ver, que también es lo que pasa acá, lo podemos ver acá en la sinapsis neuronal. Se empaquetan las proteínas y salen de la neurona presináptica. ¿Sí?
Era lo que yo les decía, cuando hay consumo de sustancias psicoactivas, depende porque algunas son estimuladoras, es lo que pasa acá principalmente, salen esas sustancias. ¿Y cuál es la cuestión? Cuando una persona ingiere una sustancia que es estimuladora, que todo tiene un equilibrio. O sea, mi cuerpo saca un poquito de la sustancia, la devuelve, más tardecito saca otro poquito, la devuelve, etcétera, etcétera. Hay cosas que nos ayudan a que este proceso sea mucho más dinámico, ¿saben? De hecho, yo estaba leyendo al respecto de eso para, pues, siempre me informo. Hay cosas que hacen que este proceso sea más dinámico. Por ejemplo, un baño con agua fría produce también una liberación mayor de, de este tipo de neurotransmisores. Pero, y eso me parece muy importante decírselos, el hecho de que yo me bañe con agua fría hace que yo libere más neurotransmisores por más tiempo, pero hace también que yo produzca más neurotransmisores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una muy buena forma, igual que con el deporte, de que usted se sienta más feliz, más animado. ¿Saben ustedes qué pasan con las sustancias? Lo que les digo, algunas son depresoras, bueno, hacen muchas cosas, pero yo estaba leyendo con una sustancia en especial. No sé si ustedes alguna vez, si me cuentan, espérenme si el chat está acá, pues les dará pena, pues normal. ¿Ustedes alguna vez han escuchado de la sustancia que se llama M? Se conoce popularmente, MDMA, MDMA. Sí, creo que traduce metilóxido-oximetanfetamina. Ajá, entonces cuando ustedes en algún momento lleguen a escuchar la palabra MDMA o la palabra M, esa es una sustancia que es una estimuladora. Vean lo curioso que pasa con esa droga. Hace lo que yo les digo, pa, usted libera mucho, entonces se siente súper feliz, pero se queda sin reservas. Esa sustancia no solamente hace que usted se quede sin reservas, como todas las sustancias, sino que también tiene una inhibición de productores de neurotransmisores. Eso es gravísimo. ¿Saben por qué es gravísimo? Porque claro, igual que la cocaína, igual que cualquier otra sustancia, hace que, bueno, yo mis reservas me las gasto. ¿Sí? Pero esta sustancia en particular, y esta sustancia también la utilizan en otras drogas compuestas como el TUSI y demás, esta sustancia en particular tiene algo, y es que no solamente hace que usted se gaste sus reservas, sino que con el tiempo usted deja de producir sus reservas. ¿Usted se imagina lo que le pasa a un ser humano si no tiene serotonina, si no tiene dopamina, si no tiene, etcétera? Grave, ¿no? Entonces también hay que pensar que también estas sustancias psicoactivas, muchas de ellas, como el MDMA, eh, inhibe la producción de neurotransmisores. Y eso es gravísimo, porque uno dice, bueno, pero entonces ya, o sea, más adelante usted tiene su consumo, lo que sea, 5 años, o sea, imagínese cómo va a estar su estado de ánimo, ¿sí? Bien, neurotransmisores. Importante, esa información siempre llévensela y siempre entiendan cómo funciona cualquier sustancia en su cuerpo. Bueno, también tenemos aparte de la exocitosis, la endocitosis, que es el ingreso de sustancias a la célula. De hecho, acá, en los neurotransmisores, en la sinapsis, tenemos una endocitosis que es mediada por receptores, ¿cierto? Tenemos fagocitosis, que es comer celular, que ahí sí es, por ejemplo, cuando yo fagocito una bacteria. En la fagocitosis, ¿qué organelo celular participa activamente? Lisosoma. Los lisosomas, porque los lisosomas una vez me como la bacteria la degradan. Y bueno, y pues también tenemos acá, cuando estoy en la... Y bueno, hipnocitosis es cuando cojo líquido y lo ingreso a la célula. Acá, en la neurona postsináptica, tenemos un claro ejemplo de endocitosis regulada por receptores. ¿Listo? Mientras que acá nosotros teníamos un ejemplo de exocitosis. ¿Listo? Y ya esos son los dos tipos de transporte más común, pero también tenemos transporte pasivo y transporte activo. Todos estos, endocitosis y exocitosis, ¿son qué tipo de transportes? Activo. Ujú, Activo. exacto. Pues requieren energía. ¿Listo? Bien.
Ahora vamos a mirar y recordar que también tenemos entonces unos tipos de transporte que también se clasifican por si requieren energía o no requieren energía. Entonces, acá siempre recuerden que ir a favor del gradiente es ir de mayor a menor o de menor a mayor. De menor a mayor. Mm. Saliendo de un concierto, de mayor a menor. Ir a favor Ah, del gradiente, ¿qué es más fácil? ¿Salir del concierto o entrar a él? Cuando hay mucha gente, salir. Entonces, yo no gasto energía cuando salgo del concierto. Yo sí gasto energía cuando entro al concierto. Entonces, a favor del gradiente es ir de mayor concentración a menor concentración. Listo, que no se nos olvide eso. Y acá, pues entonces, eso se los había colocado. Transporte pasivo es ir de mayor concentración a menor concentración, no uso energía. Y transporte activo es ir de menor concentración a mayor concentración, sí uso energía. ¿Listo? ¿Es claro? Sí. Listo. Entonces acá un pequeño resumen. El transporte pasivo va a favor del gradiente. ¿Listo? Va de mayor concentración a menor concentración. Por eso no usa energía. Entonces tenemos la difusión simple, que es el paso simple de sustancias a través de la membrana. Y cuando se trata de que es paso de agua, lo conocemos como ósmosis. ¿Listo? Y la difusión facilitada es que para permitir el paso de la membrana por diferentes razones, requerimos de una proteína. Y el transporte activo va en contra del gradiente, requiere energía en forma de ATP. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿No? Entonces, después de eso, nosotros vimos en específico el transporte del agua. ¿Por qué? ¿Cómo se transporta el agua? De difusión simple. Transporte pasivo. ¿Cómo se conoce ese proceso? osmosis. Ósmosis. Listo. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos tres tipos de medio. ¿Sí? Entonces tenemos el medio isotónico, hipotónico e hipertónico. Listo. Entonces, un ejemplo de medio isotónico, o sea, la concentración de solutos o de agua fuera y dentro de la célula es la misma. ¿Sí? Recuerden que nosotros habíamos visto que el lactato de Ringer tiene la misma concentración de solutos que nuestra sangre, que nuestras células. Entonces nos lo colocan cuando tenemos deshidratación, pues simplemente para tener una solución isotónica. En un medio hipertónico es cuando los solutos son mayores en el medio extracelular. Un ejemplo. Entonces pierdo agua, ¿sí? El agua donde hay menos concentración de agua, que sería afuera, porque afuera hay puras sales. Un ejemplo de eso. Subir y bajar escaleras. ¿Cómo así? No, Un ese era para el aguacate. anterior. Ah, ya, ya, ya. Ok, ya, ya. Exacto, un ejemplo Este de... sería como como el pescado o algo así, del mar, ¿no? Lo que pasa es que no, ¿por qué? Porque lo que pasa es que los pescados de mar tienen sistemas que hacen que se regule esto, ¿sí? Pero, un ejemplo es cuando le echamos sal a una babosa, ¿sí? Entonces, afuera de la babosa casi no hay agua, cuando hay mucha sal, poca agua, la babosa expulsa agua y se deshidrata. ¿Listo? Y en un medio hipotónico, que es cuando la concentración de solutos es mayor al interior de la célula. Acá sí podríamos utilizar el ejemplo del pescado. ¿Cuál sería el ejemplo del pescado? Meter un pescado, un hipotónico, cuando es mayor la concentración de solutos, meter un pescado en agua dulce, se va a inflar. Un pez de mar en agua dulce. Sí, porque el pez de mar está acostumbrado a agua salada. Y entonces, si lo metemos en agua dulce, se va a inflar. Meter un pescado de mar en agua dulce. Profe, ¿y cómo es en un medio isotónico? Es que no lo entiendo. El medio isotónico es que todo está equilibrado. Tanto afuera como adentro tengo la misma concentración. Entonces,
digamos, en mi sangre, pues el medio es isotónico, ¿sí? Entra y sale agua en la misma proporción. Y si yo le meto la solución del lactato o digamos, meto una sola mía en esa solución de lactato de Richmond, pues de Ringer, perdón, en esa solución de Ringer, lo que va a pasar es que no va a entrar ni salir agua porque la concentración de solutos en esa solución de Ringer es la misma que la de mi célula. Entonces, entra y sale agua en misma proporción. O pues ni entra ni sale. O sea, está en equilibrio. ¿Es claro? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, después de mirar toda esta parte de los procesos de la célula, también nosotros vimos que habían algunas células en la sangre, pero pues digamos que eso no lo vamos a ver como a gran profundidad. Y nos dimos cuenta que también habían algunos tipos de reproducción sexual y asexual. Déjenme ver qué proceso nos falta acá. Listo, transporte el agua. Sexual y asexual. Si hablamos de reproducción sexual, ¿qué tiene que haber para que haya reproducción sexual? Los individuos. Ujú. Sí, para que haya exactamente qué intercambio genético. ¿Listo? Intercambio genético. Entonces, ¿cómo es el caso de los seres humanos? Nosotros como seres humanos tenemos dos células haploides. ¿Qué son las células haploides? Genética. ¿Cuáles, Células perdón? para La haploide tiene la mitad de la carga genética, ¿no? Haploide tiene la mitad de la carga genética. Eso es correcto. Eso es correcto. Profe, y Pero entonces la Tiene diploide. 23 cromosomas. La 23 haploide tiene cromosomas. La, carga completa. la diploide tiene carga completa que sería 23 pares de cromosomas. ¿Sí? Entonces vamos a ver. ¿Qué pasa entonces en el caso del ser humano? A ver. En el caso del ser humano, a ver, fase haploide y diploide ser humano. Que creo que así se puede mejor ver. Ser ¿Sí? ¿Cuántos humano. pares de cromosomas debe tener una persona? 23 pares, o sea, 46 cromosomas. Ok. Listo. Entonces nosotros como tal somos estos. Entonces, nosotros nos reproducimos a través de reproducción sexual. Listo. En la meiosis, vean. Entonces, primero, en la meiosis formo células haploides conocidas como gametos. ¿Cuáles son esas células haploides conocidas como gametos? O sea, que tienen la mitad de células haploides, que son 23 cromosomas, conocidas como gametos. ¿Cuáles son esas células? ¿Cuáles son esos gametos? óvulos espermatozoides. Ole espermatozoide. Listo. Entonces, después, un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales y hay una fecundación del óvulo, es decir, el espermatozoide ingresa al óvulo. ¿Listo? Entonces, cuando el espermatozoide se une con el óvulo, pues ahí es donde ocurre el intercambio genético, ¿sí? Pues porque 23 del padre, 23 de la madre. Se forma un cigoto que tendrá ¿cuántos cromosomas? 46. Ujú. Exactamente. Se forma un cigoto que es una célula diploide que tiene 46 cromosomas. Y hasta ahí, esa es nuestra fase haploide. Ahí empieza la fase diploide. ¿Sí? Entonces, después de que pase esto, ahí empieza ahí intercambio genético. Después viene nuestra fase diploide. Entonces, este cigoto, que ya es diploide, ¿qué tiene que hacer? A través de la mitosis se reproduce sus células. ¿Sí? Ahí no hay intercambio genético.
se reproducen sus células y forma el individuo. ¿Ya? Hasta que ese individuo, dependiendo si es hombre o mujer, se vuelve a encontrar con un hombre o con una mujer para formar un nuevo ser. ¿Es claro esto? Y en la fase haploide es cuando pasa la meiosis. La meiosis. Sí, porque ahí tenemos nada más el ovulito, mitad de información genética. ¿Mm? Listo. En la reproducción asexual no hay intercambio genético. Sí, por ejemplo, la mitosis es un tipo de reproducción asexual porque pues son mis propias células. Yo no estoy intercambiando material genético con nadie. ¿Ve? Esto está como raro. Ah, ya entendí. Espérenme a ver si puedo. Ya, ya sé qué pasó. Vamos a ponerla acá. Listo. Ve, pero listo. Entonces, acá denme ejemplos de ese tipo de células. Entonces tenemos, por ejemplo, la estrella de mar. ¿Listo? Se le cae un bracito a la estrella de mar, entonces fragmentación, se forma otro individuo. Los hongos que se forman a través de esporas. De hecho, es un consejo que les voy a dar muy importante. Ustedes han visto, ¿ustedes se acuerdan de esa serie que habla de que los hongos nos van a dominar y que hay hongos que convierten a las hormigas en zombies? ¿Se acuerdan cómo se llama esa serie? The Last of Us. The Last of Us. Yo no sabía esto, pero, y es muy importante que lo sepan, cuando una espora de hongo entra en nuestro cuerpo, no sale. Entonces, cuando ustedes vean una fruta dañada y eso, no es que se acerquen así, porque imagínese usted una espora ahorita a sus 16 añitos, no, pues no pasa nada, usted está joven, bello, bella, hermoso, hermosa, pero pues una espora a sus 50 y tantos de años, a sus 60 y tantos de años, compleja. Siempre que se vayan a arrimar a una fruta en descomposición o a cualquier cosa que tenga esporas, pues posiblemente no le haga nada a futuro, pero sepa que esas esporas de hongos no se van a ir cuando ingresen a ¿Qué su cuerpo. generaría? Pues digamos más adelante pueden generar, se pueden activar, entonces pueden generar algún tipo de enfermedad, ¿sí? Los hongos, por ejemplo, miren los hongos en las uñas, lo difícil que es de quitarlos. ¿Se han visto esos comerciales de Unesia y demás? Un tratamiento de hongos en las uñas no le dura un mes, no le duran 2 meses, suelen durar 7 u 8 meses, porque lo que hacen es buscar que ese hongo no se reproduzca, pero como se reproduce por esporas, se puede, digamos, distribuir fácilmente, ¿sí? Vale. Y pues también acá tenemos em, la de la mitosis, ¿vale? De hecho, es curioso porque no, pues no sé cómo está ahorita la cuestión de los hongos, pero pues los hongos son muy, muy efectivos. Cuando se coloca una caja de Petri por ahí en la calle o en cualquier lugar, de lo primero que le crecen, hongos, porque las esporas resisten. Por ejemplo, la maldición de Tutankamón fue por hongos. ¿Listo? Fue por hongos. Bien, claro hasta ahí, ¿cierto? Ahora, ¿dudas, preguntas, aclaraciones? Profe, creo que en la asexual hay una que se llama bifurcación, ¿no? Bifurcación. En realidad, cuando yo hablo de bifurcación, es, por ejemplo, cuando una vía se separa en dos. Pero a ver, déjenme ver cuál sería reproducción. Bifurcación. Bifurcación. No. Tipos de reproducción asexual y su importancia. Bifurcación. No, No no me le... acuerdo bien el nombre, entonces. ¿Será bipartición? Exacto, perdón, mi partición. Sí, tal cual. Entonces hay algunas que se reproducen por bipartición, que es muy parecido a la mitosis. Duplico mi material genético y me parto en dos. Bifurcación es cuando yo voy en una vía, me voy para allá y me voy para allá. Eso es bifurcación. Bien. Después de esto, entonces nosotros vimos herencia mendeliana. Pero antes de esto, si yo tengo, ¿qué problemas yo puedo tener asociados a la mitosis? A la mitosis, sí. Entonces vean.
¿Recuerdan qué enfermedad es asociada a la mitosis? ¿No? Síndrome de Down. Uh-uh. Bueno, mentira, sí, porque el síndrome de Down es que hay una trisomía, que un cromosoma, o sea, no hay una pareja de cromosomas, sino que quedaron de a tres. Pero no, en ese caso recuerden que la mitosis tiene una enfermedad que es muy común. Cuando una célula muta y tiene problemas y se reproduce descontroladamente, ¿cómo se llama? Cáncer. Ujú, cancerígena. ¿Por qué? Pues las células se regeneran, bueno, se reproducen descontroladamente y no mueren. Es que eso es lo más curioso, de ahí los tumores. Por eso es cuando ustedes le dicen, y siempre uno, pues uno siempre hace como análisis muy así. Cuando ustedes les hablan de cáncer de mama, es muy importante que siempre cualquier obstrucción, cualquier cuerpo extraño que se encuentre en los senos, tanto de hombres como de mujeres, pues ustedes asistan al médico, porque pues entonces empiezan así, pero como las células se reproducen descontroladamente, son más grandes y pues no saben si ya tienen que quitar más parte del seno para evitar que esa célula se siga propagando. Por eso les dicen, háganse el autoexamen. Otro lugar donde uno se tiene que hacer continuamente el autoexamen, aunque siento que es más de sentir, pero también es en la parte testicular de los hombres, ¿sí? Ahí también se es propenso a tener tumores en ese lugar. Entonces también hay que estar palpando los testículos a ver si hay algún cuerpo extraño de más. Y es muy importante, y en toda parte del cuerpo. O sea, cualquier cuerpo extraño es potencial cancerígeno. Entonces, entre más pronto se detengan, y sonará muy feo, pero entre más pronto se detengan, menos me tienen que quitar. ¿Sí? Porque pues si lo detecto tarde, pues la gran cantidad, o sea, porque lo que hace digamos, hay técnicas más avanzadas, pero el principio es, acá hay algo cancerígeno, quitemos eso y los alrededores para que no sea más cancerígeno. Listo. Ese es el principio. Entonces, siempre que sientan algún cuerpo extraño, no den espera de una, ¿vale? Y problemas asociados a la mitosis. De hecho, incluso cuando son, por ejemplo, a la meiosis, perdón, cuando son, por ejemplo, cuerpos extraños, ustedes saben que es un mezquino. Sí, señor. Bueno, entonces les voy a mostrar una imagen de un mezquino y les voy a decir cómo se los quitan. Uy, pues está muy feo. Uy, esperen a que no esté tan fea. Este. Bueno, ay, este está genial. ¿Saben quién causa los mezquinos? ¿No? No, ni idea. El virus del papiloma humano. ¿Mm? Cuando ustedes tienen un mezquino, que es este, ¿sí? Entonces hay diferentes cepas de papiloma humano. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen cuando usted tiene un mezquino? O sea, hay algunas que son sexuales, otras que no son sexuales. De hecho, ustedes cuando se colocan las mujeres y ya los hombres la tienen, se los recomiendo mucho que se coloquen esta vacuna, porque esto es papiloma humano, ¿sí? Pero entonces hay un papiloma humano que es asexual como este, ¿sí? O sea, sé que el 90% de las personas hemos tenido en algún momento un mezquino. Simplemente por el contacto, ya el virus entra en mi cuerpo y me forman esos cuerpos carnosos. ¿Y qué es lo que hacen? Cortar y cortar alrededor. Vean, de hecho, yo tenía uno por acá. Cortan y cortan alrededor, ¿sí? Em, Cuando hablamos de la parte de enfermedad de transmisión sexual, también. De hecho, déjenme ver una cuestión acá. Cuéntenme si ustedes tienen esa vacuna y si no, ya les digo una cosa que es bien importante. O sea, no tiene que ver con el grupo, pero es muy importante. 80. Cuéntenme, por favor, si tienen esa vacuna, si no la tienen, tanto hombres y mujeres. ¿Cómo se debe? Ah, ok. ¿Cómo se debe palpar? Ya les digo cómo se debe palpar. Sí, señor, sí, señor. Si los hombres no la tienen, siento que es importante que se la coloquen. ¿Por qué? Miren estas cifras. O sea, si hay algo a lo que uno va a estar expuesto durante su vida sexual, esto es como, jeje, información adicional. Es a esto. Miren estas cifras. El VPH es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Se estima que hasta el 80% de la población sexualmente activa lo tiene. Y que es importante, digamos, ustedes la colocaban antes a mujeres, la vacuna se llama Gardasil.
Hay dos vacunas, una Gardasil y otra que no me acuerdo. La colocaban antes a mujeres, ahora la colocan a mujeres y a hombres. Antes se la colocaban principalmente a mujeres es porque las complicaciones en mujeres son más graves. Digamos, los hombres podemos tener, no sé, ¿cómo es que se llama eso? Verrugas genitales es una de las opciones, pero las mujeres se exponían mucho más porque existía el riesgo de que ellas desarrollaran cáncer de cuello cervicouterino, ¿sí? Cáncer de cuello cervicouterino y eso pues agravaba mucho y pues era una complicación bien densa. Hoy en día se coloca tanto a mujeres como a hombres. Y lo que pasa con este virus es que así como existen en la piel virus de papiloma humano que son asexuales, los virus asociados a los genitales son muchos, son como 17 variedades, una cosa así. Entonces, sí es importante. Sí, o sea, sí es importante, pregúntenla a su médico si ustedes tienen de pronto los recursos. La vacuna contra el papiloma humano si tienen de pronto los recursos, se llama también Gardasil, ¿sí? Tiempo después, yo me acuerdo en la universidad nos hablaron de esto, yo me la coloqué tiempo después y créeme que es una muy buena decisión, ¿sí? Entonces, ténganlo muy presente, ustedes que están iniciando o no han iniciado su vida sexual activa, consúltelo también con su médico, pero téngala muy en detección porque miren, o sea, es importante, ¿listo? Información adicional. Bueno, ahora ¿qué problemas nosotros tenemos asociados a la meiosis? Vacuna Gardasil. Esa es la más completa y otras vacunas, pero no importa. A la meiosis podemos tener homocigosis, aunque muchas veces no se pone por los mitos que hay en torno a ella, pero creo que hoy en día casi ya no hay tantos mitos en torno a ella, o sea, en torno a los efectos secundarios que sí pueden suceder. ¿Listo? Y además que es muy importante acá, y esto hay que decirlo acá, y es que esta infección es muy importante. Esta infección, esta infección, mm, digamos como que el condón no es efectivo, digámoslo así, para evitarla, ¿sí? Es decir, hay transmisión de papiloma humano con el uso del condón. En mi medio sí hay muchos, de hecho los padres se oponen y no la colocan. Pasa mucho porque durante un tiempo siento que sí hubo en parte una desinformación y en parte también pues efectos secundarios que alarmaron a las personas. Pero en términos de porcentajes, pues no son muy significativos. ¿Qué tiene el mezquino para que lo que genere el VPH? Pues es que el mezquino es un virus. Entonces el virus entra en tu cuerpo y empieza a pues, reproducirse, digamos, usar las células para reproducirse, aunque no está vivo, pero para reproducirse, y se forman estos cuerpos que son duros. ¿Listo? Muchas veces por los mitos que hay en torno. Sí, entonces investiguenla, véanla, porque esto es lo mejor para todo, pero pues no, ¿saben? O sea, aunque se utilice, pues se puede tener un contagio. Véanla, o sea, es consejo de vida. Bien, ahora sí, los problemas asociados a la meiosis. Bueno, entonces lo que les decía es que en esto, y así tanto, me imagino que en las verrugas genitales debe ser igual, lo que hacen es quemarlas, ¿sí? Y cuando eso lo queman, lo que hacen primero es excavar, o sea, quitan todo ese cuerpo, que es pues como una piel dura, quitan todo el cuerpo y empiezan a excavar alrededor de la piel, pues para que no quede ningún virus, ¿sí? Entonces no solamente quitan el cuerpo, sino que le escarban alrededor de la piel y una vez le escarban ahí sí le queman. Entonces, pues evítense eso. Bueno, los problemas asociados a la meiosis es que podemos tener homocigosis recesiva y es que entre más cercanos sean los padres, ¿qué va a pasar? Hay mayor probabilidad de que los hijos eh, sufran enfermedades genéticas. Lo que les decían del síndrome de San Filipo en Boyacá. Y no solamente en Boyacá, sino en especial en ciertas zonas rurales, pues como la densidad de población es baja, en ciertas zonas rurales se practica mucho la endogamia, ¿sí? Entonces, yo, o sea, no necesariamente mi compañera de vida, pero yo, digamos que me reproduzco con una persona que sea mi prima segunda, primo o un hermano, y pues eso aumenta la posibilidad de que mis hijos nazcan con enfermedades homocigotas recesivas. Listo. ¿Qué fue lo que sucedió con Tutankamón? En la tumba de Tutankamón habían esporas de hongos que salieron e infectaron a las personas que descubrieron la tumba. Por eso le decían la maldición de Tutankamón. Fueron hongos. Creo que eran hongos. O eran bacterias, no estoy seguro, pero creo que eran hongos. Bien.
Después de que nosotros vimos esto, dudas, preguntas, aclaraciones. Mm, Ok. Empezamos a ver la herencia mendeliana. Entonces, ¿qué pasa con la herencia mendeliana? Entonces, la herencia mendeliana, eso ya es de la clase 2 de biología. ¿Dónde está? Biología 1, biología 2. La herencia mendeliana es cuando empezamos a hacer los cruces. No olvidemos que tenemos los alelos dominantes y recesivos. Por acá los vamos a colocar. ¿Hasta qué hora es la clase? No recuerdo, ¿me recuerdan, porfa? Pero creo que son casi 2 horas. ¿Listo? Pero me confirman, por favor. 12:30, así es. Entonces, en herencia mendeliana tenemos los alelos, que es lo que se hereda, mayúscula dominante, minúscula recesivo. El genotipo es la combinación de ambas letras. Y el fenotipo viene siendo aquello que se expresa. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Y nada más vamos a mirar este. Para cierto gen se cruza un padre homocigoto dominante, homocigoto recesivo, perdón, y una madre heterocigota. ¿Cuál será el fenotipo y el genotipo de la descendencia? Cuéntenme ustedes. Si el gen dominante codifica para ojos cafés y el recesivo para ojos azules. Mientras yo haciendo por acá mi cuadrito de Punnett. Listo. Me han dado sus respuestas. Entonces vamos a mirar acá la parte del... eh, la mamá me dice que es heterocigota, A mayúscula, A minúscula. El papá me dice que es homocigoto recesivo. O sea, ambas minúsculas, ¿cierto? La mamá solemos colocarla arriba. Entonces, la mamá sería mayúscula, minúscula. Y el papá sería ambas minúsculas. Entonces, ¿cómo sería la descendencia? Sería acá mayúscula, acá minúscula, ambas minúsculas, mayúscula, minúscula, y acá ambas minúsculas. Entonces, podríamos decir respecto a la descendencia que el genotipo sería 50% heterocigotos y 50% homocigoto recesivo, ¿cierto? Y podríamos decir también entonces que en el fenotipo, o sea, lo que yo veo, el genotipo es lo que sería, el fenotipo es lo que yo veo, sería 50% ojos cafés y 50% ojos azules. ¿Listo? Vimos que cuando teníamos dos, recuerdan que cuando decíamos, ay, pucha, hagamos otro ejercicio. ¿Listo? Entonces, digamos acá, no, coloquémoslo acá. Los mismos padres
Los mismos padres tienen las siguientes características. Me dio risa, ¿qué será? Los mismos padres tienen las siguientes características. Vamos a hacer algo chévere. Y es, el padre es heterocigoto y la madre es homocigota, dominante. Para el color de cabello. Si el cabello negro es dominante y el rubio es recesivo, ¿cómo será el genotipo y fenotipo de la descendencia? Cuéntenme ustedes. Son los mismos padres. Y eso es importante porque van a ver que pues tendremos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo con la letra B, ¿listo? Entonces, la mamá me dicen que es homocigoto dominante y el papá es heterocigoto. Entonces, nos daría la mamá y el papá heterocigoto, ¿cierto? Entonces, nos daría acá homocigoto dominante, heterocigoto, y acá, es que no me sirve así. Bueno, sí. Hagamos un pequeño cambio, ¿listo? Ambos padres son heterocigotos. Así nos daría con lo que les dije. Ambos padres son heterocigotos. Entonces, más bien lo hacemos así. ¿Por qué? Para que sea más claro el ejercicio. Sí, o sea, usted sabe que si yo le cambio algo, en realidad es para que el ejercicio sea más claro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo les daría este? Este sería ambos heterocigotos. Listo. Entonces, acá vamos a tener que el genotipo viene siendo 25% homocigoto dominante, 50% heterocigoto y 25% homocigoto recesivo. ¿Listo? Y el fenotipo es que el 75% tendría cabello, se me fue, negro y el 75% cabello negro y 25% cabello rubio. Profe, ¿cómo podemos diferenciar entre genotipo y fenotipo? Genotipo es homocigoto, heterocigoto, sí, o sea, lo que se hereda. Y fenotipo es lo que yo veo. ¿Cuántos tienen cabello negro? ¿Cuántos tienen cabello? ¿Listo? Cabello rubio. Entonces, si ambos padres se cruzaron, entonces acá tenemos mamá, que el de mamá es así, ¿no? A mayúscula, B mayúscula, B minúscula. Y papá, que el de papá es así. Ambas minúsculas y B mayúscula, B minúscula. ¿Listo? Entonces, si ambos padres se cruzaron, es que papá, coma, el porcentaje de hijos con ojos azules
y cabello negro será? Te respondamos estas preguntas. Listo. Entonces, primero, el porcentaje de hijos con ojos azules y cabello negro, ¿cuánto será? ¿Listo? Entonces, vean, ahí ya incluimos dos variables, pues les digo, algo chévere vamos a hacer. Y el porcentaje de hijos con ojos negros y cabello rubio será. Entonces, bueno, cojamos acá, ya sabemos que hacemos cruce para ambas características. Este me dio la primera y este me dio la segunda. Listo. Si se acuerdan cuando es hijos y cabello azul, ¿qué hago con las probabilidades? Las multiplico. ¿Sí, sí lo ven? ¿O no lo ven? Sí. Cuéntenme, pues. ¿Sí? Acá también se aplica ese principio de matemáticas. Vean lo chévere que es uno ver cómo las ciencias se unen. Que finalmente las ciencias tienen el mismo objetivo. Expliquemos el mundo que nos rodea. No hay ningún otro. Entonces acá tenemos, ¿cuál sería? Entonces, ojos azules y cabello negro. Probabilidad, en este caso, probabilidad de ojos azules. ¿Cuál sería? Cuenten ustedes. Sería un 25% o un 50%. 50%. Porque son 2 de 4. 2 cuartos, ¿cierto? Que es igual a, pues, un medio, que es igual al 50%. ¿Listo? ¿Y cuál es la probabilidad, en este caso, de cabello negro? Un 5%. 75%. Ujú. Sería un 75%. Ya. Y acá, pues, lo que nos preguntan es cuál es la probabilidad de ojos azules y cabello negro. Pues multiplicamos, ¿no? Que sería igual a la probabilidad de ojos azules multiplicado por la probabilidad de cabello negro. Si se dan cuenta cómo hago el cuadro grande, mejor no, sino simplemente lo hago a través del tema de probabilidades. Ay, amiguito. Acá está. Ve, pero qué. Listo. Lo bajamos otro poquito, a ver si Oye, acá sí. por qué no pueden sumar? Porque cuando yo tengo i, recuerden que lo que yo hago es multiplicar. ¿Sí? Si tuviese o, ahí sí sumo. ¿Cuál es la probabilidad de que saquen ojos azules o que saquen cabello negro? Yo la probabilidad de que saquen ojos azules, 50%. Probabilidad de que saquen cabello, uy, no, ni siquiera. No, ahí ya tocaría hacerlo de otra manera. Cuando es o se suman. Ujú. Pero en este caso no se podrían porque son independientes. Cuando es o se suman. ¿Cómo ha sido? Como vimos ahorita, no, no sé si tú has visto ya la clase de probabilidades, pero básicamente cuando tenemos la letra I, multiplico las probabilidades, siempre. ¿Listo? ¿Sí? Veámoslo así. Cuando tengo la letra I, multiplico las probabilidades. En este caso, cuando tengo dos características, saco la probabilidad de una, la que me interese, la probabilidad de otra y las multiplico. Siempre, siempre. ¿Listo? ¿Sí? Por ahora. Por si no has visto la clase de probabilidades, que es posible. Entonces, miremos. Probabilidad de ojos azules y cabello negro. Es multiplicar la probabilidad de los ojos azules por la probabilidad del cabello negro. Entonces, ¿eso cuánto nos da? Vamos a ver. Probabilidad de tener ojos azules, hagámosla en fracciones. Un medio, ¿no? Probabilidad de tener cabello negro, en fracciones. 3 cuartos. 3 cuartos, porque 3 de 4 tienen cabello negro. Entonces, un medio multiplicado por 3 cuartos. Y eso nos da 3 por 1, 3, 2 por 4, 8. 3 octavos. Y pues lo que eso nos dé, ¿sí? Que no sé cuánto nos da. 3 octavos. El 37,5%. ¿Listo? ¿Es claro lo que acabamos de colocar?
Ahora miremoslo acá. Probabilidad de que tenga ojos negros también es un medio, ¿cierto? La mitad. Acá. ¿Por qué escogimos este? Vean. ¿Quiénes tienen ojos azules? Solo estos dos, la mitad. ¿Quiénes tienen cabello negro? Serían estos dos y este de acá, porque son estos tres los que tienen cabello negro. Listo. Acá, probabilidad de ojos negros. ¿Quiénes tienen ojos negros? Estos de acá. Y necesitamos también que tengan cabello rubio. ¿Quiénes tienen cabello rubio? Solo este de acá. ¿Listo? Entonces, probabilidad de ojos negros, 50%. Probabilidad de cabello rubio, 25%. Un cuarto. ¿Es claro? Y al multiplicarlo, a ver qué obtenemos. Entonces, probabilidad de ojos negros y cabello rubio sería probabilidad de ojos negros por la probabilidad de cabello rubio. ¿Listo? Probabilidad de ojos negros y cabello rubio. Entonces, probabilidad de ojos negros, ¿cuánto es? Un medio. Probabilidad de cabello rubio, un cuarto. Entonces sería 1 por 1, 1. 2 por 4, 8. Un octavo, ¿qué porcentaje es? Es el 12,5. 12%. Sí, ¿se acuerdan que ayer perdón. Ay, Dios. ¿Se acuerdan que nosotros ayer vimos en la clase, de pronto quienes no han visto la clase de ese tema, pero nosotros vimos en la clase el día de ayer que habían unos porcentajes que eran muy comunes. Lo vimos cuando estábamos hablando de probabilidad. Y eran estos de acá. Estos son los porcentajes importantes. ¿Listo? Algunos. Entonces, un medio 50%, un cuarto 25%, un octavo 12,5%, un dieciseisavo 6,25%. Puedo seguir. Un 32avo sería 3,125%. Pero pues, ¿para qué? Yo creo que hasta ahí está bien. Y el un tercio. Un tercio también es un porcentaje importante. De hecho, podemos ponerlo acá. ¿Y un tercio qué porcentaje es? 33,3%. Ajá. ¿Y qué otro porcentaje era importante? De una vez para ponerlo. Un quinto. Un quinto. Ajá. ¿Qué un quinto cuánto era? 20%. 20%. Sí. Creo que ya esos son como los más importantes. Listo. Bien. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Así lo hacemos cuando tenemos dos características al tiempo. ¿Sí? Creo que está bien, claro. Sí. O pueden hacer el cuadro grande. A mí me gusta más este método, pero pues ya es el que ustedes, con el que ustedes se sientan mejor haciendo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Listo. Entonces miremos acá lo siguiente. Y es, todavía no hemos visto, en la clase 2 también lo vimos, y es entender un poco el proceso de fotosíntesis y transporte de sustancias en plantas. Listo. ¿Cómo es ese proceso en realidad? Entonces recordemos, a ver, ciencias, SIGFES, biología 2. Recordemos que tenemos el proceso de síntesis y respiración. En el proceso de fotosíntesis, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué fabricamos? Glucosa. Glucosa, exactamente. Entonces, en el proceso de fotosíntesis, lo que va a pasar es, espérenme a ver si está acá, no está acá. Listo. Mm, No. Les quería colocar otra imagen a la que tenemos en la clase, pero no. Créanme que la clase está chévere. Entonces vamos a colocar esta imagen que teníamos acá y es, en el proceso de fotosíntesis, lo que yo hago, entonces fotosíntesis.
¿Dónde ocurre la fotosíntesis? Las plantas. En las ¿Pero en qué hojas de parte de las las plantas? plantas, La en raíz. las En hojas. en las hojas. En las raíces no, porque las hojas son las que toman la luz solar y la convierten en qué tipo de energía. Química. Energía química. Listo, entonces vamos a mirar. Entonces acá tenemos este proceso de fotosíntesis descrito. Listo. Tomamos la luz del sol y tomamos dióxido de carbono, ¿ven? 6 de dióxido de carbono y el agua que viene de las raíces a través de que se transporte el agua El xilema. a través del xilema. ¿Todos de acuerdo? Alguien que no esté de acuerdo. ¿Mm? Sí, el agua se transporta a través del xilema. Vamos a hacer acá el resumen de todo. Listo. Entonces, primero, entonces, la fotosíntesis transforma la energía química del sol, la energía lumínica del sol, ¿en qué tipo de energía? Química, glucosa. En energía química al formar la glucosa, ¿cierto? Los alimentos, la glucosa es energía química. Ese proceso de la fotosíntesis, ¿qué tipo de proceso es? ¿Anabólico o catabólico? Catabólico. Ujú. Anabólico. Anabólica. Entonces, ¿por qué es anabólico? Ana construye, cata destruye, ¿sí? Entonces, almacena la energía en glucosa. No la libera, la almacena. ¿Listo? Es un proceso anabólico, almacena la energía en la glucosa. ¿Sí? Y lo tercero es que esa glucosa, después, ¿para dónde se tiene? Ah, bueno, acá antes que eso, almacena la energía en la glucosa. ¿De dónde llega el agua? ¿Se mueve de dónde? ¿De dónde llega el agua? La raíz. Desde las raíces hasta las hojas, que es donde ocurre la fotosíntesis. Esta agua, junto a los minerales, porque el agua no viene solita, viene con minerales del suelo, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se conoce? Agua y minerales, ¿qué es? ¿Sabía qué? Savia bruta. Sabía bruto. ¿Listo? Xilema agua. ¿Sí? Uno se confunde xilema floema, sí. Xilema agua. Se conoce como savia bruta. ¿Listo? Ya, eso fue lo que vimos. No es nada más. Y tenemos el otro proceso, que ese proceso ya no se llama fotosíntesis, sino que se llama respiración. ¿Recuerdan que las mitocondrias en la respiración obtienen energía? Entonces acá respiración plantas, a ver si aparece. A ver si está acá la respiración en plantas. Entonces, sí, carbono. Bueno, esta no me gusta tanto, pero funciona. Le colocan fase nocturna, pero no necesariamente es en fase nocturna. Ay, mire, esto está una maravilla. Este sí está bonito. Mira, aquí tienen la de la fotosíntesis. Esto está una maravilla. Vean. En ese proceso de respiración, entra oxígeno y materia orgánica y libera energía y dióxido de carbono. ¿Sí? Esa imagen está bella, muy bella, la verdad. Entonces, acá les voy a mostrar la ecuación de la respiración. No necesariamente pasa de noche. O sea, puede pasar en el día o en la noche. Entonces, ¿ese qué tipo de proceso es? ¿Anabólico o catabólico? Catabólico. Ujú. Entonces, la respiración lo que hace es que coge la glucosa y la oxida, se le mete oxígeno, rompe esos enlaces y la ruptura de esos enlaces me libera energía en forma de ATP. Entonces, la respiración
libera la energía que se almacenaba en la glucosa. ¿Listo? Algunos le colocan sacarosa, pero bueno, las sacarosas son diferentes tipos de azúcar, pero la glucosa, que se almacena en la glucosa. Por eso, ¿qué tipo de proceso es? Catabólico. Rompe la glucosa, liberando la energía de sus enlaces. ¿Listo? Bien. Ahora, esa glucosa, pues tiene que estar en todas las partes de la planta. Para que la planta, para que la glucosa llegue a las partes de la planta, se tiene que transportar. La glucosa con agua, ¿cómo se conoce eso? Se conoce como sabe a qué. Elaborada, Ujú. ¿Y se transporta a través de quién? el floema. Como sabe a bruta, sabe a elaborada. Y se transporta a través del floema. Ya, pues llega a todo lugar, ¿no? Es lo que hace. Y ya, eso es el proceso de fotosíntesis y respiración en plantas. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Profe, ¿cómo es que decís vos que Ana destruye y me gustó la Ah, ya. mnemotecnia ahí? Vale. Entonces recuerden, acá Ana construye y Cata destruye. Ana construye y Cata destruye y libera. ¿Listo? Es profe. Para que no se nos olvide. Profe, ¿y qué diferencia hay entre xilema y floema o cómo se hace para diferenciarlos? Claro, mira, el xilema es el que transporta solamente el agua, ¿sí? La savia bruta. Y el floema es el que transporta ambos. Entonces tenemos acá una planta. Epa, pero espérenme que creo que está acá. Sí, acá están las diferencias. Mira, el xilema, que es el que transporta la savia bruta, nada más va de las raíces hacia las hojas, ¿sí? Porque transporta agua y minerales. El floema va en todas las direcciones. Necesitamos la glucosa llevarla a todas las partes de la planta, incluso algunos órganos de reserva. Porque pues si yo me quedo sin azúcar, la planta no se muere, empieza a utilizar el azúcar de los frutos, la que hay en otros lugares. Entonces, el floema lo que hace es ir de las hojas a todas las partes de la planta, por eso sube y baja, no importa, y lo que lleva es agua y alimento, agua y glucosa. ¿Listo? ¿Es claro la diferencia entre xilema y floema? Xilema solo transporta agua de abajo para arriba y el floema transporta la savia elaborada, que es glucosa y agua, y va en todas direcciones. ¿Listo? Ok. Bueno. Y después de esto, nosotros vamos a mirar, entonces ya es nuestra última clase, digamos eh, la última clase de biología. Y en nuestra última clase de biología, nosotros vamos a ver tres cositas. Vamos a mirar algunas cuestiones de ecología que yo sé que se les van a quedar guardadas dentro de clase, entonces no es necesario pues colocarlo. Pero lo que me parece a mí mucho más importante es el grupo control. ¿Conocen qué es el grupo control? No. ¿Alguien conoce qué es el grupo control? No, no, señor. Bueno, resulta que No, Ni idea, listo, ni idea. Entonces resulta que cuando yo hago un experimento, cuando yo diseño mi experimento, tengo que tener un grupo control. ¿Qué es eso del grupo control? Déjenme ver un segundito, a ver si encontramos acá. Grupo tratamiento, seguimiento, no. Presente. Expuestos, no expuestos. Y miramos el futuro, no. Retrospectivamente, no. Grupo control, epidemiología. Esperen, en epidemiología es lo que es de humanos, ¿cierto? Creo que sí, esperen un segundito. Comparar tasas, expuesto, no expuesto, no. Listo. Entonces vamos a mirar.
Resulta que ustedes quieren ver cuáles son los efectos de un medicamento, ¿sí? Grupo experimental y control. ¿Para qué me sirve a mí el grupo control? El grupo control me sirve para saber si la cuestión o si mi experimento lo estoy haciendo bien, ¿sí? A ver, variable independiente, acidez del agua, variable dependiente de blanqueamiento del coral, no le pasó nada, agua de mar normal, listo. Acá les voy a mostrar. Entonces queremos investigar sobre el blanqueamiento del coral. Entonces, experimentación. Listo, con eso terminamos. Entonces, el grupo experimental es a quien le vamos a aplicar el experimento. ¿Listo? Pero si yo hablo acá del grupo control, yo puedo tener controles positivos, controles negativos, ya vamos a ver qué es eso. Pero yo creo un grupo control, entonces, en ellos tengo las variables controladas de tal forma que yo sé cómo deben ser los resultados en este grupo. Por ejemplo, un grupo control. Yo estoy mirando cómo infecta una bacteria al ser humano. Pues al grupo control no le coloco esta bacteria. Entonces, ¿qué me tendría que dar? ¿Que hay infectados con la bacteria? ¿Sí o no? Puede ser que sí. Puede ser que sí, pero ¿qué debería pasar? Si yo a él no le coloco la bacteria, ¿tendría que haber infectados por la bacteria? No. 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 Pero nos dijeron por ahí, puede ser que sí, claro, si algo de eso llega a pasar, si los resultados son diferentes, yo digo, oiga, momentico, acá hay un problema, o mi muestra está contaminada, o estoy haciendo mal el experimento porque la bacteria no solamente la estoy colocando porque la coloco intencionalmente, sino que la bacteria también está en el ambiente. Esa es la cuestión del grupo control. Entonces vamos a mirar acá, por ejemplo. Este es un ejemplo. Entonces tenemos que quiero mirar cómo es el, cómo es el blanqueamiento del coral cambiando el pH. Entonces, la variable independiente es la que va a tener efecto sobre la variable dependiente. Entonces, ¿qué es lo independiente? La acidez del agua, porque la acidez del agua hace que se blanquee el coral, ¿sí? Y no al revés, el blanqueamiento del coral no hace más hacia el agua. ¿Es claro eso? Por lo tanto, la variable independiente es la que tiene efecto sobre la dependiente y no al revés. Esa es la que se va a colocar en el eje X. ¿Listo? Mientras que la variable dependiente, ¿sí? Como por ejemplo cuando colocamos, en este caso, pues el blanqueamiento del coral depende del pH y no al revés, ¿sí? O sea, más corales blanqueados no me afectan el pH. Es la que se afecta. Se pone en el eje Y. ¿Sí? Entonces siempre es importante. Entonces vean que, por ejemplo, acá yo qué hice. Coloco, coloco entonces mis grupos experimentales. Listo. Entonces mis grupos experimentales. Coloco acá uno con acidez media, ¿sí? ¿Vale? Entonces, digamos, acá los cambios no son tan altos. En realidad, este no debería ser acidez media, sino... Ah, no, mentira, sí, acidez media. Quiero mirar cómo afecta la acidez. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo afecta la acidez a mi coral? Pregunta de investigación sería ¿cómo afecta la acidez a los corales? ¿O cómo afecta el pH a los corales? ¿Cómo afecta la acidificación del mar a los corales? Ustedes dirán, pero venga, ¿por qué la acidez es de 7,65? Porque es que la acidez normal del mar es de 8,2, ¿sí? Y con un cambio chiquiticos y muy sutiles, que es lo que pasa en realidad, no son cambios tan grandes, ya tengo afectaciones. Pero entonces en mi grupo control, ¿yo qué coloco? En mi grupo control, yo coloco condiciones normales, ¿sí?
Condiciones normales, sí, o sea, como venga, este grupo lo va a tener, estos corales los va a meter en un lugar donde fijo, yo sé que el pH del mar va a ser a condiciones normales. ¿Qué espero yo? ¿O para qué me sirve este grupo? Este es mi grupo control. Me sirve para ver que lo que se hace en el experimento es adecuado, está bien hecho, ¿sí? O sea, imagínense que se les blanqueó este coral más que los otros. Hay algo mal en el experimento, ¿sí? Entonces, si los resultados no son los esperados, hay algo mal en el experimento. ¿Qué es? No sé, pero toca volverla a repetir, Profe, o ¿sí? sea que en sí lo que quiere decir el grupo control es como para saber si el experimento está bien hecho o no, en Exacto, pocas palabras. exactamente. Y también me sirve para otra cosa. También me sirve para conocer qué pasa en condiciones normales. Sí, o sea, bueno, o sea, en un pH normal, pues más o menos el 10% de corales se blanquea. Ah, listo, perfecto. A partir de ahí puedo sacar conclusiones con mis grupos experimentales. Es que no, mire, si usted llega a un pH de 7,9 se le blanquea el 20%. De 7,65 se le blanquea el 40%, ¿sí? Pero siempre tomando como referente mi grupo control. ¿Es claro lo que comento? ¿O no es claro? Cuéntenme, por favor, para saber. Pueden comentarme en los comentarios para saber y pues para estar seguros. Es Sí, claro profe, que... sí, todo es claro. Listo, perfecto. Entonces, esto, ¿saben uno en dónde los ve? En pruebas de laboratorio. Cuéntenme, por favor, ¿alguna vez alguno de ustedes se ha tomado de repente alguna prueba de laboratorio que tenga esas rayitas? Esas pruebas de laboratorio suelen ser muy asociadas a las enfermedades de transmisión sexual. VIH, sífilis, ¿alguna vez se lo han tomado? Me cuentan, por favor, en los comentarios. No, sí, ok. Bueno, entonces vamos a mirar. Prueba treponémica se llama eso. Prueba treponémica. A ver. Listo. Resulta. No, acá no lo tenemos. Pero les voy a colocar el ejemplo de clase. Les quería colocar otro, pero difícil. Resulta que nosotros, método científico, experimentación, raíces débiles. Listo. Les voy a colocar una con la del COVID, con un test rápido. Resulta que acá nosotros también tenemos, en este caso tenemos un control positivo, ¿sí? Entonces vean, control negativo, no observo cambios, ¿sí? Control positivo, observo cambios, debo observar cambios. ¿Listo? Ya con eso terminaríamos. Entonces, siempre en estas pruebas rápidas, ustedes las pueden pedir en su EPS, cada cierto tiempo, son pruebas de tamizaje. Digamos, si algo llega a salir positivo, después pues tienen que volver nuevamente y realizarse las pruebas. Y son cosas también de las que pues se debería hablar de manera clara y libre cuando ustedes en un futuro tengan su pareja sexual, siempre estarse haciendo controles, ¿sí? Parece prueba de embarazo, de hecho es muy similar, ¿sí? Porque así es la prueba del COVID, así es la prueba del VIH, así es la prueba treponémica que es para la sífilis, así es la prueba de la hepatitis, así es la prueba, mejor dicho, de todo. ¿Qué es lo que pasa? Yo coloco sangre y coloco digamos, un reactivo que hace que esa sangre empiece a subir, ¿sí? ¿Qué sucede? Acá yo coloco un grupo control. Si ven esta C es mi grupo control, ¿sí? Usualmente, por eso es que son pruebas de tamizaje, porque lo que hacen es detectar proteínas. Entonces, en el grupo control, entonces, en esta zona, coloco intencionalmente las proteínas del COVID que hacen que la prueba dé positiva.
Entonces yo no me acuerdo cómo se llaman las proteínas, pero es la proteína MG1 y M, yo no sé qué. Bueno, eran dos proteínas y esas pruebas lo que hacían era detectarlo y decir, ah, uno es positivo o es negativo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? También en esta ranura, que es el experimento, ¿sí? Acá sería mi control positivo. Esperen, lo colocamos acá. Y porfa, califiquen la clase de biología, me cuentan que de pronto les hubiese gustado aprender, que no aprendieron, si estuvo bien, sí, mejor dicho, todo. Ustedes saben ya cómo es la cuestión. ¿Listo? ¿Qué hacen que la prueba dé positivo? De positiva. Este es mi control positivo. ¿Listo? Pero entonces vean que acá lo que yo coloco T, que es como el tamizaje, en realidad estas son pruebas de tamizaje porque lo que detectan son proteínas, pero el hecho de que todavía yo no tenga la proteína o no se haya producido esa proteína en mi cuerpo no quiere decir que yo sea negativo para COVID, para VIH, lo que sea. Entonces, por eso es que tiene que hacerse la prueba de confirmación. Pero pues, digamos, es mucho más fácil hacerle este tipo de pruebas a todo el mundo y quienes den positivo, mandarlos a prueba de confirmación, pues para evitar. ¿M? Y en esta zona está el reactivo. Entonces, en esta zona arriba conozco intencionalmente el reactivo, o sea, lo que hace que las proteínas reacciones, y las proteínas del COVID. En esta zona está el reactivo y ahí llega mi sangre. Si mi sangre tiene las proteínas del COVID, se supone que pues daría positivo. Pero entonces dense cuenta de una cosa. ¿Qué pasó en los dos primeros? ¿Por qué los dos primeros son inválidos? Ah, no, mentiras. Esto es antes de hacer el test. ¿Por qué los dos primeros son inválidos? Me gusta mucho cuando empiezas a hablar de enfermedades, es curioso. Es que ni siquiera solo de enfermedades, es lo que aborda nuestra cotidianidad. Es chévere, y muchas gracias. Cuéntenme ahí en este, ¿qué pasó? No hubo ningún tipo de reacción. No hubo ningún tipo de reacción. Más bien que no hubo ningún tipo de reacción, son inválidos porque mi control positivo no reaccionó. Son inválidas, pues no detectaron mi control positivo. Es decir, ¿qué quiere decir? Es decir, como no detectaron mi control positivo, es decir, no fueron capaces de detectar el lugar donde intencionalmente puse las proteínas del COVID. Por ende, mi resultado no es confiable. ¿Ven? Así para la persona, la sangre detectaron la proteína, pero si no detecta el grupo control es porque mi prueba está mala. ¿Es claro lo que les comento acá? En cambio, en estos dos, que son los resultados válidos, negativo y positivo, pues sí, desde que detecte mi grupo control, mi prueba es válida. Entonces recuerden que mi grupo control en parte lo puedo utilizar no solo para eso, pero también para ver la validez o invalidez de un experimento. Listo. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Muy sencillo, ok. Califiquen porfa la clase y pues ya nos veríamos en la siguiente clase. Me quedó más claro el tema del pH, listo. Ok, listo, acá los leo, gracias. Y también, si me cuentan, se los agradezco cómo les parecieron estas sesiones de repaso teóricas, cómo las encontraron.